Saludos a todos, bienvenidos a la fiesta de Pentecostés del 2022. ¿Cuántas más tenemos hasta que este día llegue a ser cumplido? Bueno, la verdad es que no sabemos, pero algunos de nosotros, sin duda alguna, vamos a estar vivos. Bueno, yo no sé si yo voy a estar vivo o no, pero bueno, vamos a comenzar en Éxodo 23, porque vamos a ver que este día es como todas las fiestas de Dios, cada fiesta santa de Dios, todos los días santos de Dios son especiales. Y todos los sábados, a pesar de que es regular cada 7 días, es muy especial, porque Dios especialmente puso su presencia en cada uno de estos días. Y todos aquellos de nosotros que hemos sido llamados y hemos recibido, tenemos el Espíritu de Dios, hay un significado especial para nosotros, porque esto nos dice lo que Dios está llevando a cabo. El mundo no lo sabe. El mundo no tiene ni siquiera una pista de lo que está sucediendo. Pero aquí está, en a plena vista. Pero se necesita entendimiento. Y el entendimiento viene a través de la obediencia y de la fe. Y toma fe para ser obediente. ¿Por qué? Porque si usted escucha algo y para usted no significa nada eso, ¿usted va acaso a hacer algo al respecto? No. Pero si usted escucha lo que Dios ha dicho y usted cree que las palabras de Dios son importantes, entonces creemos y hacemos. Entonces vamos aquí a Éxodo 23 y vamos a ver que las fiestas de Dios están enumeradas, enlistadas, dos veces antes de Levítico 23. Qué interesante. Y es muy interesante. Uno de estos capítulos es Éxodo, capítulo 23. Entonces vamos a leer aquí Éxodo 23, el capítulo, versículo 14, porque aquí es lo que Dios le dio a Moisés para que le diera al pueblo. Versículo 14, guardarán una fiesta a mí 3 veces en el año. Ahora, estas son las tres temporadas de fiesta en el año, ¿verdad? Porque ahora tenemos la fiesta de trompetas y la fiesta de expiación y son fiestas tremendas por sí solas. Pero Dios quería que todo el pueblo que estaba esparcido, que todos cuantos fuera posible, que vinieran a Jerusalén. Y la manera que sucedía todo esto es eh, donde había una congregación, en donde estaba todo el pueblo, el pueblo también se reunía ahí, pero tenían por lo menos un representante de esa sinagoga ir a, ir a Jerusalén para ir a representar a todos los varones de esa congregación o de esa sinagoga. Y él había de traer la ofrenda al templo desde esa sinagoga, desde ese lugar de reunión. Versículo 14, guardarán una fiesta a mí 3 veces en el año. Guardarán la fiesta de panes sin levadura, lo cual ya hicimos. Ahora, versículo 16. Dice también la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores, los cuales han sembrado en el campo. Y vamos a ver que el sembrar es muy importante, porque también tiene un significado espiritual muy profundo. Y la fiesta de la cosecha al final del año, que es la fiesta de tabernáculos. Ahora vamos a Éxodo 34. Y vamos a ver que después de la rebelión y después de haber hecho el becerro de oro, que Dios les volvió a dar los mismos mandamientos.
Aquí en el versículo 18 de Éxodo 34 es la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 19, aquí hay otra cosa. Y yo quiero que ustedes lean los versículos antes y los versículos después para que usted vea que lo que estamos leyendo aquí no son cosas menores. Algunas de esas cosas supuestamente menores son tan importantes como las cosas supuestamente mayores. ¿Y qué dice aquí en el Éxodo 34? En el versículo 19, después de que habla acerca de la fiesta de panes sin levadura, ¿y cuándo fue el mandamiento dado para santificar para santificar el primogénito? Es durante la fiesta de los panes sin levadura. Y en el versículo 19 dice, todo primer nacido, todo primogénito, es mío es. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Y lo que está creando, él sigue creando a través de la procreación y la reproducción. Está, y eso es lo que Él ha hecho. Y el primogénito es especial. El primogénito representa a Cristo. Y es eso especial, ¿cierto? ¿Acaso no fue el nacimiento de Jesucristo muy especial? ¿Acaso no fue el engendramiento de Jesucristo muy especial? Claro que lo fue. Vamos a seguir leyendo. Dice, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás el cordero del primogénito del asno, y si no lo redimieres, requebrará su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, ¿verdad? Y había que redimir por 5 shekels en el templo. Y dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Pero vamos a ver lo que dice a continuación. Porque lo que les quiero mostrar en esto es que Dios tiene todos estos mandamientos ya estructurados de una manera. Pero, y parece como si estuvieran un poquito mezclados cuando leemos simplemente de arriba a abajo. Pero esto nos muestra qué importantes son los mandamientos. Porque ¿acaso era el primogénito importante para Dios? Sí. Jesucristo era el primogénito. Es el primogénito. ¿Y cuál es el nombre de la iglesia? También es la iglesia del primogénito. Y eso también es muy importante y muy especial. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 21, 6 días trabajarás, el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y todos los varones habían de presentarse o mandar un representante a Jerusalén 3 veces al año. Ahora vamos a Deuteronomio 16 por un momento, porque vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo esto está reiterado aquí en Deuteronomio 16. Ahora, si Dios dice algo una vez, ¿es importante? Por supuesto que es importante. Ahora, si lo repite, se multiplica su importancia. Y aquí es lo que dice también, aquí es la cuarta vez, ¿verdad? Y después vamos a ver la quinta vez, ¿verdad? También donde dice en Levítico 23. Pero en Deuteronomio 16, versículo 9. Ahora, sabemos cómo contar, porque ya hemos cubierto esto. Dice, 7 semanas contarás
Desde que comenzare a meterse la hoz en en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas, y es la fiesta de las primicias, es la fiesta de las semanas, y también es la fiesta de Pentecostés, que significa contar a 50, porque tenemos que contar 50 días. Esta fiesta, dice, es fiesta del Eterno tu Dios. Dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás, versículo 11. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, que nos alegremos. Y todo lo que esta fiesta significa, pensemos en qué grandioso va a ser todo esto, porque podemos ver en el mundo y vemos lo que está sucediendo en el mundo. Y es algo totalmente diferente, ¿cierto? ¿Están benditos los del mundo, las personas del mundo? ¿Conocen a Dios? No, no. Dicen que conocen a Dios, pero en realidad no lo conocen. Vamos a seguir leyendo. Y te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti. Y después sigue, se va a la siguiente, a la siguiente fiesta grande, ¿verdad? ¿La fiesta cuál? La fiesta de los tabernáculos, en el versículo 13. Pero ahora vamos a Levítico 23. Y vamos a ver algo aquí en Levítico 23, porque es una parte muy interesante. Y cuando usted lea Levítico 23, usted se va a dar cuenta que todo lo, lo que concierne a Pentecostés tiene la mayor instrucción en Levítico 23, más que de las otras fiestas. Y eso es algo muy interesante. Vamos a leer aquí en Levítico 23. Vamos a comenzar el versículo 15, que es donde termina el conteo, de detallar el conteo, pero vamos a ver qué más significa esta fiesta. Versículo 15, y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda de nuevo grano al Señor. Pero vamos a poner atención en el versículo 17. Esto es muy importante. Ahora, recordemos una cosa muy importante. Durante la fiesta de panes ácimos, la levadura es un tipo de pecado, representa el pecado. ¿Por qué? Porque se esponja, porque se eleva como la vanidad, ¿verdad? Cuando se mezcla con la desobediencia, la vanidad y la desobediencia. Pero la levadura solamente representa el pecado durante ese periodo de la Pascua de los panes sin levaduras. Ahora, cuando llegamos a Pentecostés, la, la levadura representa algo totalmente diferente y lo vamos a ver. Versículo 17, sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2 décimas partes. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Ahora, antes de continuar, vamos a tomar una breve pausa para la fiesta de Pentecostés. Y todos los hermanos saben que todos los fondos que usted manda a la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, nosotros estamos dedicados a usarlos estrictamente para servir a los hermanos, para poder pagar las cosas que necesitamos pagar para poder predicar el Evangelio, para traer el Evangelio a los demás, para sacarlo a tantas personas como sea posible y predicarlo. Así es de que les agradecemos por las ofrendas, y sabemos que ustedes dan de corazón y, y de su propia voluntad, y les agradecemos
que han sido ustedes tan generosos. Así es de que vamos a tomar una pausa y tomaremos la ofrenda y después que regresemos vamos a estudiar qué es lo que significa la levadura en la fiesta de Pentecostés. Ahora que ya hemos recogido la ofrenda, por favor mantenga su dedo aquí en Levítico 23 y vamos a Mateo capítulo 13. Mateo 13, porque aquí vamos a ver una pista de qué es lo que representa la levadura en estos dos panes. Y esto lo leemos en Mateo 13. Vamos a Mateo 13, versículo 33. Porque después de aquí vamos a volver a Levítico 23. Mateo 13, vamos a comenzar aquí en el versículo 33. En el versículo 33 dice, otra parábola les habló a ellos. Y esto es lo que dijo Jesús. El reino del cielo es comparado a la levadura. Ahora, ahora sabemos que el reino de Dios es justicia. Entonces, esta levadura no puede representar pecado como lo representa durante la fiesta de los panes sin levadura. Porque el reino de Dios es justicia y aquí es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó, que la iglesia es un tipo de mujer, es representado como una mujer. Y dice, y escondió 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Ahora, tenían que hacer de- estos panes de la ofrenda, con harina fina. Pero ¿qué significa esto? Esto representa el reino de Dios. Pero ¿qué representa para nosotros? Bueno, vamos a ver lo que representa. Vamos a regresar aquí. Vamos a Levítico 23. Levítico 23, porque hay dos panes y estos dos panes eran mecidos delante del Eterno, cocidos, ¿verdad? Como con levadura, horneados con levadura. Y ahora, ¿qué sucede cuando se hornea algo con levadura? La levadura hace que se infle el pan. La masa se leuda, se infla. Mientras siga siendo masa, se puede aplastar y se vuelve y se puede hacer eh, plano, ¿verdad? Pero ya cuando lo pone uno en el horno para hornearlo, ¿qué le sucede? Toda esa masa leudada se levanta y ya es permanente. Ese cambio es permanente. Ya no lo puede usted cambiar, no lo puede usted volver a aplastar. Lo puede destruir, pero no lo puede cambiar. Y Dios no está buscando destruirlos, porque la levadura es una analogía que se usó para el reino de Dios. Y vamos a ver lo que representan estos dos en el versículo 17, Levítico 23. Dice, sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2 décimas partes. Serán de harina fina. Serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Y eso representa a, a todos los que van a estar en el reino de Dios. Y un pan representa a todos los que vivieron antes de Cristo. Y el otro representa de Cristo hasta la resurrección. Pero vamos a poner atención en la ofrenda que se hacía con estos 2 panes. Versículo 18, y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha del primer año. Hmm. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis 2 y 3? 7. A lo mejor es un tipo de las 7 iglesias, por eso son 7 corderos aquí. Y un toro joven, y esto representa la fuerza de Cristo, y 2 carneros. Ellos serán
por una ofrenda quemada al Señor con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida, incluso una ofrenda hecha por fuego, de aroma dulce al Señor. Ahora, ya que necesitamos tener el perdón de nuestros pecados, aun cuando estamos en la iglesia, vamos a leer lo que dice aquí. Versículo 19, luego sacrificarán un macho cabrío por una ofrenda por el pecado y dos corderos del primer año por un sacrificio de ofrendas de paz. Ahora, las ofrendas de paz era lo siguiente, usted venía delante de Dios y compartía ese alimento. Y las ofrendas de paz también eran horneadas con levadura. Así es de que todo esto nos muestra que las iglesias, y lo vamos a ver un poco más adelante, que las iglesias tienen que sobreponerse y no tener pecado en sus vidas. Vamos a poner atención a lo que dice aquí en el versículo 20. Dice, y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los dos corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote, y proclamarán en el mismo día que Él pueda ser una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en Él. Será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Y luego en el versículo 22 habla acerca de cuando cosechen la cosecha que no lo cieguen todo, que dejen las esquinas para el pobre y el necesitado. Y eso es algo muy interesante, esa instrucción. Entonces, es, es, es una fiesta tremenda. Vamos a Mateo 13 de nuevo y vamos a ver cómo es que Dios o Cristo compara la obra el Evangelio y la obra de la iglesia de Dios y la obra en nosotros mientras vamos creciendo y vamos desarrollándonos, porque esto lo compara con una cosecha. Versículo 37 de Mateo 13. Y esto es muy importante porque lo que esto hace, esto nos muestra que Cristo está activo todo el tiempo a través de sus iglesias y lo que hace al llamar a las personas, al traerlos al arrepentimiento y al bautismo. Y eso viene ¿cómo? Por el oír la palabra de Dios. Versículo 37. Y él respondió y les dijo, aquel que siembra la buena semilla, porque vamos a ver que también Satanás siembra mala semilla. Aquel que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla, esos son los hijos del reino. Y eso es muy interesante. Eso es lo que somos nosotros, los hijos del reino. Si tenemos los frutos del Espíritu Santo, tenemos el conocimiento de Dios. De igual manera, con todos aquellos, ¿verdad? En el día del Pentecostés, y lo vamos a leer en Hechos 2 en un momento, hasta el día de la resurrección. Son los hijos del reino, hijos del reino. Y esto va mucho, mucho tiempo atrás, porque había dos panes, como ya leímos, uno para todos aquellos que vivieron de acuerdo a Dios antes del ministerio de Jesús y de su muerte y su crucifixión y su resurrección. Entonces, el primer pan, eso es lo que significa, como todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos los reyes justos, los sacerdotes justos, los profetas justos, pero continúa aquí. Dice, pero la cizaña son los hijos del maligno, de los hijos de Satanás, todo el falso cristianismo. Y ellos son cegados. Y vamos a ver cómo son cegados en un momento.
Entonces vamos a ver, lo que vamos a, lo que vamos a ver es lo que Jesucristo eh, explicó como la interpretación de el sembrar el sembrar la semilla. Porque los discípulos querían saber cómo es que les hablaba a todos en parábolas, o por qué les hablaba a todos en parábolas. Pero vamos aquí mismo en Mateo 13, pero el versículo 11, porque este versículo es muy importante que lo entendamos para poder captar realmente el significado de todo esto. Versículo 11, y él respondió y les dijo, y pongamos atención, con cuidado lo que dice, porque ha sido dado a ustedes, porque todo el conocimiento que tenemos viene de Dios. No es que nosotros lo hemos imaginado, porque cuando leemos esto, realmente lo podemos entender porque Dios abre nuestra mente para poderlo entender. Dice, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo. Porque ¿acaso no es la resurrección un misterio? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Es un misterio. Y no sabemos cómo va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dicho cómo. Pero sabemos que cuando nosotros muramos, nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En nuestro espíritu que fue de regreso a Dios. Pero eso está guardado bajo el altar, en el templo, en el cielo, arriba en el cielo, como dice en Hebreos 12. Y vamos a ver cómo la cizaña es, es también junta y también están guardados para el lago de fuego. Porque Dios sabe exactamente lo que está haciendo y Dios se va a encargar de eso. Hay algunas cosas que podemos entender y hay otras cosas que no entendemos. Dice, pero ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Ahora, tenemos que entender lo que Dios va a hacer. Versículo 12. Porque lo hemos escuchado cuántas veces, ¿verdad? Estudio, oración, crecer en gracia y en conocimiento. Y vamos a escuchar lo que dice aquí. Versículo 12, porque quien quiera que tenga entendimiento, y tenemos, dice, a él más será dado. ¿Por qué? Porque entre más guardamos el sábado, entre más amamos a Dios, entre más guardamos la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, Pentecostés y todo el resto de las fiestas santas de Dios, más entendimiento vamos a recibir de Dios para poder entender. Pensemos en cuántas personas viendo a través de la historia no han entendido o no entendieron lo que Dios nos está dando a nosotros para que entendamos ahora. Y somos capaces de entender no porque seamos mejores que ellos, simplemente porque tenemos la palabra completa de Dios. Y también porque por el tiempo en el que estamos viviendo. Y eso es algo asombroso de entenderlo. Y qué grandioso es Dios. Y qué fantástico es el plan de Dios. Entonces, dice, porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado y tendrá abundancia. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, le será quitado. Y esto es removido. Y lo hemos visto también que le ha pasado a personas que han estado en la iglesia antes. Ahora no sabemos si ellos estaban convertidos o no. Nosotros esperamos que no hayan sido convertidos, que no hayan estado convertidos, pero no sabemos. Pero es precisamente por eso Dios es juez, porque solamente Dios conoce el corazón y la mente, y solamente Dios sabe lo que las personas están pensando, nosotros no.
en el mundo el día de hoy, con esposos y esposas. Las esposas llegan a estar muy cerca de saber con certeza lo que están pensando los hermanos, de lo que están pensando los esposos, mucho más que lo que un esposo puede llegar a pensar lo que la esposa está pensando. Pero eso no hace a las esposas mejores que los hombres, o a los hombres mejores que las mujeres porque son la cabeza de la mujer. No, no los hace mejor. Porque si usted trata de intente tener un mundo con solamente hombres, o un mundo solamente con mujeres, ¿no? Bueno, en realidad eso es lo que está tratando de ser Satanás el día de hoy. Y no funciona, no funciona. Por esta razón, dice, pero incluso al que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo, ellos no ven, y oyendo, ellos no oyen, ni entienden. Y esta es la razón. Ponga usted esto en sus notas. Segunda de Corintios 3. Porque esta es una de las razones por las cuales no entienden. Al leer a Moisés hay un velo sobre su mente. Ellos no pueden entender. Ahora, en Segunda de Corintios 4, el siguiente capítulo, habla acerca de Satanás, el diablo, que ciega las mentes de aquellos que no creen. Entonces tenemos estos dos factores de el no creer. Ahora, con el primero tenemos también el aspecto de el libre albedrío. ¿Por qué? Porque con este velo, ellos pueden quizás llegar a hacer esto removido si ellos escogen obedecer a Dios y arrepentirse y recibir el Espíritu Santo. Y dice, porque viendo ellos no ven, oyendo no oyen, estaba hablando la profecía de Isaías, ¿verdad? En ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán, porque el corazón de esta gente se ha engordado y sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. Y eso es lo que dicen las personas, ay, no me estés molestando con eso. Eso es cerrar los ojos, como dice aquí en el versículo 15. Sus ojos han cerrado, porque el corazón de esta gente se ha engordado. Sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. No sea que vean ellos con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Y ese es un versículo muy, muy profundo, porque estar en la iglesia, el tener el Espíritu Santo de Dios, el ser parte de la iglesia del primogénito, de ser parte de los primeros frutos de Dios, es una bendición absolutamente maravillosa, una bendición tremenda. Y donde quiera que usted vaya, todos aquellos que creen y aman a Dios, son pocos. Y eso es lo que dijo Cristo que serían pocos. Y por eso este día de Pentecostés es tan importante, porque muestra lo que va a suceder. Entonces dice que la razón que no escuchan, esa es la razón. Dice, pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Ahora, viviendo ahora en las eras de esta época, esto es posible.
Versículo 18, por tanto, oigan la parábola del sembrador. Y, y esto es automático en cualquier época, en cualquier tiempo, a través de la historia. Dice, cualquiera que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás puede poner en el corazón o puede sacar. Y vamos a ver esto cuando lleguemos a las 7 iglesias, que Satanás quiere estar ahí para destruirlas todo el tiempo. Y toma, dice, lo que estaba sembrado en su corazón. Versículo 19. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Versículo 20. Aquel que fue sembrado en el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo. Pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. Y aquel que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero of this pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra y ésta llega a ser infructuosa. Y vamos a ver cómo va a ser esto cuando se colapse el dólar. Finalmente va a ser algo horrible. Pero aquí habla de nosotros en el versículo 23. Pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da a luz fruto. Y ese fruto son todos los frutos del Espíritu y todos los frutos del guardar los mandamientos de Dios, todos combinados juntos. Y da luz, fruto y produce buen fruto. Y produce porque es más allá del individuo, sino también a otras personas. Uno 100 veces, otro 60 veces y otro 30 veces. Y después habla aquí acerca de la buena semilla y también habla del enemigo, Satanás el diablo que viene y eh, siembra la cizaña. Vamos ahora al versículo 49 y vamos a ver cuando todo esto llega a terminar. El versículo 49 aquí mismo. Ahora, aquí está explicando todas las parábolas, perdón. Cuando estas parábolas sean completas en el versículo 49. Esta es la forma que será en el fin de la era. Los ángeles saldrán y separarán al malvado de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahora, va a haber guerra y va a haber muchas cosas, pero después van a ser echados en el lago de fuego. Y como dice aquí, que los echarán en el horno de fuego, allí habrán gemidos y crujir de dientes. Versículo 51 es algo también muy interesante. Vamos a leer lo que dice aquí. Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Y yo me pregunto qué tanto realmente entendieron. Pero bueno, vamos a tomar una pausa y volvemos. Vamos a volver al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a ver el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento y todos los milagros que sucedieron y todo lo que sucedió después de esto. Así es de que vamos a tomar una pausa y volvemos.